hermano, hace esta pregunta. Y Pedro comienza a preguntarle al maestro a través de esta parábola que Cristo le había dado del siervo vigilante. Y comienza, hermano Pedro, a abrir el signo de pregunta y a preguntar si esta parábola era solamente para los 12 o Cristo estaba hablando a nivel general. Esa era la interrogante de Pedro. Y ahí es cuando Cristo, hermano, comienza a hablar del mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondría sobre su casa para que en el tiempo, hermano, de dar la ración, Él la pudiera dar. Y dice Cristo: bienaventurado aquel siervo, a cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Cuando hablamos de la mayordomía, hermano, hablamos también de la fidelidad que Dios pone, hermano, a través de nosotros, de poder administrar lo que Él nos traspasa a nosotros, hermano. Sabemos lo que dice el Salmo 24, versículo 1, hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, hermano. O sea, dando a entender que todo lo creado, todo lo que está sobre la faz de la tierra, le pertenece a Dios. Él es el creador, Él es el dueño absoluto de todo lo que está en la tierra. Nosotros pasamos a ser solamente, hermanos, sus colaboradores y sus mayordomos de todos los bienes que están sobre la tierra. La responsabilidad cae sobre nosotros. Gloria al Señor. Bueno, estos no son temas que saquen mucho gloria a Dios, hermano. Cuando hablamos de fidelidad, hermano, esta palabra fidelidad o ser fiel, en el griego, en el hebreo, hermano, habla de emet, que significa confiabilidad, que también se traduce a emuna, que habla también de firmeza, fiabilidad y lealtad. O sea, el mayordomo, hermano, al saber que tiene un dueño, esto es como el estudio que está en la universidad, hermano, la administración de empresa. El administrador de empresa, hermano, puede también abarcar muchas áreas, como la logística, la finanza, la consejería, hermano, proyectar proyectos dentro de la empresa, pero tiene que siempre estar bajo las órdenes del dueño. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermano, que el salmista habla y dice que la tierra tiene un dueño que es Dios. Nosotros somos sus colaboradores. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Romanos capítulo 14 versículo 12 también nos abre, hermano, una responsabilidad para nosotros. Cada uno Dios le dio algo para administrarlo. Y el día de mañana, hermano, tendremos que estar delante de Dios. Algunos dirán, pero yo no soy predicador, yo no soy coordinador, pero algo Dios te entregó, un talento, un don, y el día de mañana tendrás que dar cuenta delante de Dios, cómo lo administraste. Por eso Romanos deja claro esto. Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. O sea, usted no da cuenta por el de al lado, usted da cuenta por usted. Por su administración, por cómo administró lo que Dios le entregó a usted, para ver si es hallado fiel o es hallado infiel delante de Dios. Por eso Pablo vuelve a reiterar a los Corintios en el capítulo 3, versículo 9, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboradores, labranza, o sea, dando a entender que somos la tierra donde Dios planta sus productos. Somos la tierra del Dios viviente, donde Él puede trabajar, hermano, esa tierra. Aunque algunos están medio secos, son tierra árida. Y hay que esperar que Dios riegue esa tierra para que el Dios, el dueño de la labranza, hermano, ya que somos labranza de Dios, pueda trabajar nuestra tierra, gloria al Señor, y plantar la buena semilla de la palabra. Y si se da cuenta, hermano, en el texto que leímos, Lucas capítulo 12, el versículo 41 en adelante, cuando Pedro comienza a hablar el interrogante, preguntarle al maestro, esta palabra es para nosotros solamente, ya que ellos, como tenían un liderazgo, pensaban únicamente, hermano, que ellos solamente tenían que administrar conforme a lo que Cristo le iba entregando. Pero Cristo habla, hermano, algo global, o sea que la administración va a nivel global. Por eso al final de este versículo, o sea de esta escena, hermano, cuando habla del siervo infiel, si se da cuenta, hermano, deja estipulado Cristo lo siguiente.
Mas aquel que se le da mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso, entre más Dios te coloque, hermano, sean talentos, sean dones, sean ministerios, la cuenta es mucho más grande por la administración, hermano, que tiene que dar ese hombre o esa mujer a lo que Dios le está entregando. Por eso, hermano, como hablaba la palabra mayordomía, que habla de la administración de un hogar, o la regulación de un hogar, o la administración de los recursos, o los asuntos de otro, estamos hablando de algo que no nos pertenece a nosotros. Porque todo lo que tenemos en el área espiritual viene netamente del Dios del cielo, hermano. Sean talentos, sean dones, hermano, hasta los frutos le pertenecen a Dios, porque Él a través de su Espíritu Santo va gestando los frutos en nuestro corazón. Los dones también que va repartiendo a través del tiempo, hermano, en cada uno de nosotros, también la responsabilidad de cómo los administramos. Por eso hoy en día se ve también esto, hermano, la mala administración de las cosas espirituales que Dios ha ido entregando a hombres. ¿Para qué? Para que sean fieles, porque eso es lo único que pide Dios a los mayordomos, que sean fieles. Que todo lo que se le entregue, hermano, tengan lealtad con Dios, tengan fidelidad a Dios, hermano, y sean gente confiable, que lo que se le entregó, hermano, lo supieron administrar. Por eso hoy en día, hermano, vemos este caso, como Lucas lo escribe, hermano, y lo detalla, hermano, quedando en el versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a embriagarse, hermano, y a beber, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera el siervo. O sea, se nos entregó, hermano, esto tan lindo de poder administrar, de poder ser mayordomos delante de Dios, de administrar, hermano, todo lo que Dios va depositando en su vida, gloria al Señor. Pero cuando viene el relajo, hermano, como este siervo que se dio cuenta que su señor se estaba demorando un poco, hermano, y comenzó a hacer todo lo contrario, en el descuido, comenzó a golpear a sus criados, a sus criadas, comenzó a beber, a embriagarse, gloria al Señor, comenzó, hermano, a hacer todo lo contrario a lo que se le había demandado, el cuidado, gloria al Señor. Por eso, a través del tiempo, hermano, entre que Cristo ha tardado, pero ha tardado por amor a los que faltan, hermano, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, hermano, recurran al arrepentimiento. Pero a través del tiempo, hermano, usted lo ha visto, hermano, esto se viene escuchando hace muchos siglos atrás. Desde el tiempo de los hechos de los apóstoles, hermano, cuando todos se saludaban con un maranata, Cristo viene, hermano. Han pasado los siglos, han pasado los años, y eso cada día está más latente que nunca, hermano. Pablo siempre habló sobre esto, por eso trataba de ser fiel delante de Dios, administrar bien lo que Dios le había entregado. Pero a través del tiempo, como muchos han tenido por tardanza la venida del Señor, hermano, están como este siervo infiel que comenzó a embriagarse, comenzó a ser un golpeador, comenzó a maltratar lo que Dios le había entregado a él. Hoy vemos, hermano, un montón de líderes, hermano, a nivel mundial, gloria al Señor, que están transgiversando lo que es la palabra del Señor, poniendo doctrinas de hombre, hermano, pensamiento humano, filosofía, hermano, y tantas cosas, hermano, que están distorsionando la verdad de la Escritura. Porque cuando hablamos de mayordomía, hermano, hablamos del llamado a vivir en cada aspecto de nuestra vida, hermano. De forma que a través de la mayordomía honremos a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que nos pertenece, le pertenece a Él. Y a través de esta mayordomía, hermano, al ser buenos administradores, demostramos a Dios la gratitud, la confianza, el amor hacia nuestro Creador. Por eso Pablo era enfático en advertir al joven Timoteo
y decirle: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, como un buen administrador, estaba traspasándole esta enseñanza al joven ministro. Y le decía al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios testigos, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. ¿Qué se nos enseña a nosotros aquí? A predicar la palabra, solamente la palabra, traspasar el mensaje, gloria al Señor, hermano, traspasar el mensaje sano. Por eso cuando hablamos que somos sana doctrina, hablamos de una doctrina limpia, higiénica, que trae sanidad al corazón del hombre, hermano. No transgiversamos el mensaje, aunque muy fuerte puede ser, pero esa palabra te trae sanidad a tu corazón. Porque Pablo le advierte al joven ministro a ser un buen mayordomo, a ser un buen administrador, porque llegará el tiempo donde se amontonarán los maestros. Estamos viviendo ese tiempo, hermano, donde hay muchos maestros, en la cual están amontonando, hermano, un montón de enseñanza, en la cual muchos también están cediendo y cayendo, conforme a sus concupiscencias, los deseos desordenados que tienen ellos, y apartando de la verdad el oído. Pero me llama la atención, hermano, porque Pablo les dice al joven ministro que esta gente tendrá comezón de oír. Cuando hablamos de comezón de oír en el término bíblico, hablamos de algo, hermano, que les gusta o les agrada al oído, que no es algo irritable para su oído. Porque una palabra dura, hermano, le va a ser irritable, pero cuando habla de comezón de oír, habla de querer escuchar lo que él quiere escuchar. Por eso toda esta gente, hermano, que va detrás de estos maestros, les gusta escuchar conforme a lo que su carne le agrada, gloria al Señor. Entonces andan detrás de todos estos movimientos, hermano, en la cual usted ve un montón de payasada, hermano, a través de las redes sociales. Usted busca por YouTube todas las nuevas unciones que están saliendo, hermano, y usted ve, llega a dar vergüenza y pena y lástima, gloria al Señor, porque no necesitamos de nada nuevo dentro de la iglesia, hermano. Solamente necesitamos la presencia de el Espíritu Santo en nuestras congregaciones, hermano, y poder hablar la verdad de su palabra. Y cuando la palabra se habla, hermano, ocurren milagros, ocurren prodigios, ocurren maravillas, hermano. Los que vienen atados son libertados, los que vienen cansados a través de la palabra reciben nueva fuerza en su vida. No necesitamos andar poniendo nuestro oído a toda esta fábula, a toda esta gente, hermano, que distorsiona la palabra, hermano, metiendo, hermano, pensamiento humano, pensamientos de hombre, revelaciones nuevas, gloria al Señor. No, los buenos administradores, hermano, los que son fieles, primeramente son fieles con Dios, fieles con la palabra y fieles con los que nos pusieron, gloria al Señor. Por eso Pablo, hermano, le encareció al joven ministro. Porque los tiempos, hermanos, se iban a poner peligrosos. Por eso Pablo reiteraba constantemente animar al joven Timoteo, hermano, para que su llama no se apagara, no se extinguiera, sino que la llama, la pasión del joven ministro siempre siguiera adelante y en alto. Por eso, hermano, cuando tenemos por tardanza la venida del maestro, comenzamos a poner el oído a cualquier cosa que escuchamos. Y el filtro de nosotros siempre tiene que ser la palabra del Señor. A través de la palabra discernimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hermano, hay una frase que escuché cuando llegué al principio aquí, hermano, y mi obispo siempre nos decía, hermano: el que sabe comer pescado no se come la espina, gloria al Señor. Porque dentro del evangelio, hermano, la administración es algo tan importante para Dios. De repente tomamos las cosas muy a la ligera y pensamos, hermano, que solamente hay que venir a congregarse y después irse para la casa. No, porque Dios también te da responsabilidades, tanto a los líderes como a los hermanos que están en las bancas.
Todos tenemos una responsabilidad delante del Dios del cielo en saber administrar todo lo que se nos ha entregado. Pero ¿qué se me entregó, hermano Víctor? Se te entregó una familia, Dios te entregó hijos, Dios te entregó quizá algo para poder administrar en el mundo espiritual con el Señor. Y todo eso el día de mañana estaremos delante de Dios y daremos una cuenta por cada una de las cosas que Dios nos puso en nuestras manos. Gloria al Señor. Por eso, hermano, el libro de Mateo en el capítulo 25, en el versículo 14 en adelante, hermano. Por eso, si se da cuenta, lo reiterativo de Pablo, cuando hablaba de los administradores, hablaba de una fidelidad constantemente, sean fieles. Dios quiere hombres fieles, y siempre Pablo repetía casi lo mismo. Porque mantener la fidelidad, hermano, la confiabilidad delante de Dios, mantener esa firmeza, hermano, estar firme, bien parado, estable, no moverse del lugar que Dios nos puso. La fiabilidad que habla de la confianza que Dios deposita en uno, hermano, al poner sus bienes sobre nuestras manos. Y la lealtad a Dios, hermano, que no vamos a ser infieles, que no nos vamos a apartar con el Señor, sino que nos vamos a mantener fieles a lo que Dios nos encomendó. Entonces vemos, hermano, que Pablo reiterativamente, pero usted dirá, pero ¿cómo Dios le entrega esto tan grande que administrar los misterios, como dice Pablo? Pero también administrar las cosas que nos ponen en nuestras manos. Hombres que, hermano, porque si habláramos de fidelidad, muchas veces somos infieles delante de Dios. Fallamos, nos equivocamos, erramos, muchas veces nos desviamos del camino, andamos muchas veces en desobediencia más que en obediencia, hermano. Entonces uno piensa en lógica de hombre, hermano, ¿cómo Dios confía tanto en el ser humano? Desde el principio, desde Génesis, cuando le dejó, hermano, a Adán para que administrara todo lo que estaba creado, gloria al Señor. Pero él también se equivoca, gloria al Señor. Pero dése cuenta que Dios sigue confiando en el hombre. Por eso hay un salmo que me bendice, el Salmo capítulo 8, versículo 4, hermano. Cuando habla, hermano, aunque habla de Cristo en una profecía futura, pero también nos refleja a nosotros como hombres. Y dice que es el hombre para que tengas de él memoria, del Hijo del Hombre para que lo visite, gloria al Señor. Si usted se pone a analizar y a pensar, ¿qué tenemos de bueno nosotros para que Dios nos llame administradores? Si somos infieles, nos equivocamos, fallamos, pecamos, hermano. Muchas veces andamos con un montón de cosas contrarias a Dios, pero Dios igual nos visita, Dios nos toca, Dios nos pone como administradores, gloria al Señor. Es que la fidelidad de Dios no se compara a la fidelidad del hombre. Por eso, hermano, cuando Dios te ponga algo, hermano, trabájalo. Sácale, como dicen en las cárceles, sácale brillo al talento, gloria al Señor. Porque mire lo que habla esta parábola. No sé si me pueden tocar, hermano, el teclado. Esta parábola en Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué fue? Cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Mire que hay 3 casos. A uno se le entregó 5, a otro se le entregó 2 y a otro 1. Y me llama la atención esta frase que usa Mateo. Porque dice Mateo, y a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Porque Dios no te puede poner algo que tú no vas a poder llevar. Dios entrega conforme a nuestras capacidades. Porque algunos, claro, pueden soñar, hermano, que no es malo soñar, que no es malo anhelar, porque la Biblia así lo enseña. Pero colocarse en un lugar con el Señor donde no vas a tener la capacidad de poder trabajar ese talento, hermano, el día de mañana tendrás que dar una cuenta delante de Dios.
Siempre me recuerdo de esto, hermano. Cuando me convertí, escuché un testimonio de Josué Irión. Y me llamó la atención, hermano, porque era una anciana, gloria al Señor, que Dios estaba llamando desde su juventud a las misiones. Y la llamó constantemente, hermano, a las misiones. ¿Qué pasó? Que era tan joven que le dice a Dios: Señor, quiero casarme, quiero disfrutar el matrimonio y después voy a las misiones. Dios le concede esa petición. La mujer se casa, Dios le entrega un esposo y vuelve Dios a hablarle para volver a llamarla. Y ella le dice: Señor, quiero tener hijos, quiero disfrutar mis hijos. Y Dios le concede hijos. Pasa el tiempo, Dios la vuelve a llamar, ya estaba avanzando en edad. Y ahora cuando viene Dios y le habla, le dice: Señor, quiero disfrutar mis nietos, quiero ver mis nietos crecer y después voy a las misiones. Dios le concede nietos, pero pasó tanto el tiempo que la mujer se hizo anciana. Ya no tenía la capacidad de cuando era joven, no tenía las mismas fuerzas, las mismas ganas, ya estaba avanzada en edad. Y un día, hermano, estando ella en su casa, pasa un hombre enviado por Dios, golpea la puerta de su casa. Ella abre la puerta y ese hombre solamente le entrega una palabra de parte de Dios. Y le dice: así te dice Dios, por cuanto no obedeciste el llamado que yo te hice desde tu juventud, cuenta me darás por 7,000 almas que iba a poner sobre tus manos. Es que Dios cuando pone algo, hermano, hay que trabajarlo. Si se da cuenta, el último, el que tenía un talento, hermano, el primero lo multiplicó, le pasó 10 talentos. El segundo también lo multiplicó, le pasó 4 talentos. Pero el último, hermano, tuvo miedo. Y así hay mucha gente dentro de nuestra iglesia que tiene lindos talentos, que Dios le ha entregado dones, pero el miedo, hermano, lo ha hecho que escondan lo que Dios le entregó. Y el día de mañana, hermano, estaremos parados delante del trono de Dios, hermano, dando cuenta por nuestros talentos y por todo lo que Dios depositó en nuestras manos. Porque aquí, hermano, pueden haber mucha gente, hermano, que un día fueron coristas, lindos predicadores, lindos coordinadores. Dios los capacitó, los dotó, gloria al Señor. Pero ¿qué hicieron? Tomaron lo que Dios les dio y lo escondieron. Cuando este hombre esconde eso en la cultura judía, hermano, como no existían los bancos, hermano, para que en cierta manera él guardara el dinero de su dueño, hermano, hacían hoyos y los guardaban, lo enterraban. Y cuando llegaba el dueño, hermano, ahí recién lo desenterraban y le pasaban el dinero. Pero el dinero venía sucio, porque como estaba enterrado bastante tiempo, entonces su dueño dos cosas hacía: se molestaba porque no trabajó el dinero y se molestaba porque el dinero ya no servía, porque estaba sucio, contaminado. Entonces, si se da cuenta, hermano, dentro de la administración que Dios entrega a cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad delante de Dios: el ser fieles, el ser fiel delante de Dios, en mantener esa firmeza, que nada te mueva de la fidelidad a Dios. Ser fiel delante de Dios, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, aunque vengan los embates del enemigo, aunque el enemigo se levante como un verdadero río, tú tienes que ser fiel a lo que Dios te entregó. No irte ni a derecha ni a izquierda, sino ser fiel a lo que Dios te entregó, gloria al Señor. Y el ser fiel conllevará tener enemigos, conllevará a la soledad, conllevará muchas veces, gloria al Señor, al repudio de los demás. Pero cuando eres fiel a Dios, la cuenta el día de mañana, cuando Dios te presente delante de Él y te diga: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo va a ser, hermano, que a pesar de todo lo que vivamos podamos ser fiel delante del Dios del cielo. Por eso Dios capacita, hermano. Yo hoy día analizaba esto. Si hay un ministerio que capacita a hombres, es Getsemaní. Se lo digo porque he tenido la oportunidad de andar en altos lugares, hermano, y en muchos lugares siempre son los mismos. Pero aquí usted dé gloria a Dios y gracias a Dios,
por el pensamiento, hermano, que tiene mi obispo, de poder capacitar, de poder formar, para que el día de mañana, hermano, cuando se te entregue lo que se te tenga que entregar, seas un mayordomo fiel delante del Dios del cielo. Los estudios bíblicos, la escuela dominical, hermano, la reprensión, hermano, hacen bien, porque el día de mañana tú tomarás las cosas con seriedad. No tomarás las cosas como un juego, como un juguete, hermano, no. Porque, hermano, déjeme decirle, y no soy profeta ni hijo de profeta, hermano, pero este es el comienzo de la bendición, hermano. Y Dios necesitará muchos administradores, gloria al Señor. Recuerde que la profecía es de que sería un árbol frondoso, hermano. Y para ser un árbol frondoso estamos comenzando, gloria al Señor. O sea, vendrán muchos lugares más. Y quizás mi obispo ni se recuerda de esto, hermano. Pero yo cuando llegué a los 5 meses aquí, yo tuve un sueño, se lo conté a mi obispo. ¿Sabe cómo veía este lugar, hermano? Más grande que ahora, gloria al Señor. Y veía el altar más grande que ahora. Y veía a mi obispo anciano sentado al medio, gloria al Señor. Y alrededor de él veía más de 80 pastores, alabado sea su nombre. Es que Dios es fiel con su promesa, hermano. Y déjeme decirle esto, hermano, que si nos vamos para el norte, desde Arica hasta Punta Arenas, hermano, levantaremos la bandera del ministerio, gloria al Señor. Porque cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. Pero Dios necesita gente fiel que esté dispuesta, que no titubee, que no dude, que cuando le digan tienes que irte para Iquique, tienes que irte, no sé, Antofagasta, tienes que irte para Arica, no digan es que mi trabajo, es que el colegio de los niños, es que qué voy a comer, no, amén, ahí voy a estar, amén, mándeme nomás, aquí estoy dispuesto a trabajar con el Señor, porque es fácil, hermano, chutear desde afuera de la cancha, pero cuando estamos dentro de la cancha, lo del Señor, como se dice afuera, ahí se ven los verdaderos gallos, alabado sea su nombre. Cuando tienes que transportarte a otro lugar, es que hay que ser fiel delante del dueño de la obra del Señor, hermano. Por eso Dios confía esto sobre nuestras manos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando lleguemos delante de Él, nos dirá: entra, vamos, fuiste fiel en lo poco que te puse en tus manos, lo trabajaste, lo multiplicaste, le sacaste el brillo a lo que Dios te dio. Entra, vamos, entra, para que te goces por una eternidad, gloria al Señor. Porque todo lo de esta tierra cuesta un sacrificio, y el sacrificio de Cristo costó sangre, y el sacrificio de nosotros costará la vida eterna allá arriba en el cielo. Por eso, hermano, cuando termina este párrafo en el capítulo 25, le habla tanto al siervo fiel que le espera un gozo eterno, pero también le habla al siervo inútil, que dice: y el siervo inútil, echándole en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No espere eso, hermano. Donde tendrá el lloro y el crujir de dientes, donde la llama nunca se apagará y el fuego eterno arderá siempre, donde estará el gusano que no muere y donde estará solamente el dolor. Póngase de pie, hermano. Y vamos a orar a Dios por esta palabra. Vamos a orar delante de su presencia. Amado Dios y buen Padre celestial, Padre amado, hemos predicado tu palabra, Señor, creyendo que tu palabra siempre hace cabida en nuestros corazones, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. A cada uno en la cual quizás pusiste un talento, Señor, que lo multipliquen, lo trabajen, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, que todo lo que has depositado en nuestras manos lo sepamos administrar y trabajar, Señor. Que seamos buenos administradores para cuando tú llegues nos encuentres haciendo así, trabajando, Señor, trabajando en tu obra, alabado sea el nombre del Señor, multiplicando lo que tú nos diste, y no ser como este siervo que escondió ese dinero, escondió ese talento, tuvo miedo, tuvo temor. Ayúdanos, Señor, a ser gente valiente, Señor. Ayúdanos a ser gente que tenga desafíos
desafío en su corazón, Padre amado, porque Apocalipsis lo dice, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, y Mateo dice que solamente los valientes arrebatan el reino, Señor. Por eso ayúdanos a ser gente valiente, que cuando tú nos pongas la administración de todos los bienes tuyos, Señor, nos sepamos administrar, Padre amado. Ayúdanos cada día, Señor, a ser fieles delante de ti, Señor, y a ser fieles también delante de nuestros formadores, Padre celestial. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Recibimos esa dulce bendición, la que emana de lo alto, la que emana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor para dejar este lugar. Gloria a Dios. Quiero elevar mi voz a ti. Quiero